Napoleón. Mueve piezas con astucia y ambición. Bajo ataque mantiene su posición. Libres y dignos hasta la conclusión. Caballos dan saltos, trazan el dominio. Torres de piedra edifican grandeza y dominio. Alfiles cruzan campo con precisión de cirujano. Entre la guerra blanca y negra somos humanos. Rey de ángeles piensa como Napoleón. Mueve piezas con astucia y ambición. Bajo ataque mantiene su posición. Libres y dignos hasta la conclusión. ¿Qué onda? Vámonos con esto que es la reflexionada mañanera ya del 22, 23, sábado 23 de agosto. Pues ya saben que tocaría el lobo estepario, pero otra vez lo vamos a volver a saltar porque hay temas que considero un poco más interesantes. ¿Por qué? Pues porque últimamente se han dado situaciones en donde pues de alguna manera es importante pues el hecho de que pues se han dado una serie de historias, de mentiras, que afortunadamente en su momento quedaron justificadas, quedó un documento por escrito en el cual se están narrando los hechos, narrativa que cuando inició, digamos por ahí del 2010, era una narrativa que por mi parte sigue siendo exactamente la misma, no, es decir, en 15 años, ya 15 años de distancia, esta narrativa no se ha modificado, pero por otra parte, esa narrativa ya no es la misma. Así que vamos a ver más o menos los orígenes, implicaciones, etcétera, etcétera, y trataremos que esto se haga de la manera más pronta posible, ¿no? En ese mismo orden de ideas, ¿por qué suspendimos o pausamos un poquito este tema de cada quien su santo del santoral? Porque pues la idea era esa, precisamente que cada quien supiera más o menos según sus ideas, según su creencia, porque pues muchos son católicos y saben, por ejemplo, si hablamos de San Judas Tadeo, que es un santo que yo creo que todos conocen, pues a qué se están refiriendo, ¿no? Y así cada quien ya tiene el contexto. Y si escuchan alguna referencia, pues ya saben, ¿no? Por ejemplo, aquí le preguntamos a la inteligencia artificial, ¿quién es San Judas Tadeo? La inteligencia artificial nos dice, San Judas Tadeo es un santo venerado en la tradición católica, conocido como el patrono de las causas difíciles o desesperadas. Su nombre completo es Judas Tadeo y fue uno de los 2 apóstoles de Jesús. A menudo se le representa con una imagen de Jesús en el pecho llamada Clipeus y es un bastón o mazo, símbolo de su martirio, ¿no? De, pues a lo mejor de los mazazos o bastonazos o no sé, ¿no? Existe un solo San Judas porque la pregunta textual fue, ¿quién es San Judas? Y dime si existe solo uno, ¿no? Judas, existen dos, uno que es el santo y otro que es Judas Iscariote. Judas Tadeo es el santo verdadero, mientras que Judas Iscariote es un apóstol que traicionó a Jesús. Ambos comparten el nombre de Judas, pero son figuras totalmente distintas. Para evitar confusiones, en algunas tradiciones se le llaman San Tadeo o San Judas Tadeo, ¿no? Ok, hay otros santos llamados Judas en la Iglesia Católica. Solo Judas Tadeo es reconocido oficialmente como santo con el nombre de Judas. Otros personajes bíblicos o históricos con el mismo nombre como Judas, hermano de Jesús, mencionado en Marcos 6:13, es decir, era su tocayo, pero no entra dentro de este listado
reconocido oficialmente por la Iglesia Católica. No son venerados como santos. Curiosidades. Sobre su veneración, su festividad se celebra el 28 de octubre. Es especialmente popular en países como México, donde sus devotos suelen llevar listones rojos o verdes como símbolos de fe. Se le invoca en situaciones extremas como problemas económicos, de salud o familiares, ¿no? En resumen, aunque el nombre Judas aparece en varios contextos bíblicos, solo Judas Tadeo es reconocido como santo con ese nombre en la tradición católica, que es, por lo menos aquí en México, creo yo, la mayoritaria, la tradición católica. Y ya habíamos visto que en algunos lugares, por ejemplo, de Estados Unidos, pues la cosa cambia, ya que son cristianos en algunos estados, ¿no? Así que en ese mismo orden de ideas y por esta confusión que se da de palabras, se me ocurrió que hiciéramos un análisis, ¿no? Análisis que ya tenía por aquí previamente preparado, ¿no? Y es que vamos a estar desarrollando precisamente este tema de la mitomanía, como hicimos con la vez pasada, como lo hicimos ayer con esto de alientir, con esto de las ideas de referencia. En este caso vamos a tomar a Judas como es Judas Iscariote, Is como de es, Cari como de Caroline, Ote como, si te preguntan, vamos a ponerle aquí la pregunta, ¿qué deseas? ¿No? ¿Qué deseas? O mejor, ¿qué? La pregunta va a ser así, ¿qué te apetece más? ¿No? ¿Café o té, no? O té. O té, ¿no? Ok, ¿no? En ese mismo en ese mismo orden de ideas, pues como verán, es una palabra que se presta a diferentes, eh, a diferentes ideas de referencia. Por eso constantemente estamos hablando de esto de las ideas de referencia. Otra que también se presenta frecuentemente con este tipo de cosas, o que me ha tocado que se presenta, por ejemplo, si hablamos de un gazapo, que normalmente pues es parte y creo yo que es la referencia a la que hacen todo este tipo de pues de señores con obesidad que si no pasan en sus camionzotes gaseros pasan cargando tanques de gas y es una cosa que a veces hasta resulta ridícula, pero viene precisamente pues de esta orden de ideas. Aquí me equivoqué, le puse gazapo con S, pero es gazapo con Z, ¿no? Dice, es probable que te refieras a la palabra gazapo con Z, ya que gazapo no es un término reconocido en español estándar. Aquí la definición es de gazapo. Significado principal, cría de conejo. En zoología, un gazapo es un conejo joven, especialmente antes de alcanzar la madurez. Ejemplo, en el campo vimos un gazapo escondido entre la hierba. Uso coloquial, error o equivocación. En el lenguaje informal se usa para referirse a un desliz o metida de pata, especialmente en exámenes, textos o situaciones cotidianas. Ejemplo, el profesor encontró un gazapo en mi ensayo, escribí haber en vez de haber con H y con B de bueno, ¿no? Notas adicionales, origen del término. La aceptación de error proviene de la idea de que los gazapos conejos son rápidos y difíciles de atrapar, como los errores que pasan desapercibidos, como lo que te pasaría en el examen, ¿no? Variantes regionales en algunos países de América Latina también pueden usarse para describir una mentira piadosa o excusa, ¿no? Es decir, es un gazapo, ¿no? Pero bueno, en ese mismo orden de ideas nos encontramos algo también bien común, ¿no?
y aquí yo ya cometí un error porque le puse error con H, ¿no? ¿Por qué? Pues porque eso nos lleva a otro orden de ideas, ¿no? Como errar, que es acción de colocar erraduras, y errar, que es la de equivocarse. Y vamos a ver, pues, qué nos dice la inteligencia artificial, porque también le pregunté, ¿no? Entonces, en ese mismo orden de ideas de errores ortográficos, dime los errores de la palabra errar en el sentido de equivocación y de caballos, ¿no? Y me contesta, errar con H y doble R, significado correcto, acción de colocar herraduras a los caballos u otros animales. Ejemplo, el herrero va a errar al caballo esta tarde, ¿no? Errores frecuentes, usar errar para significar equivocarse, error semántico, incorrecto. Me erré al calcular el presupuesto, es decir, con H me equivoqué. Correcto, me equivoqué al calcular el presupuesto. Confundir su conjugación con la de errar, yo hierro de errar, pues yo hierro de errar. Errar sin H y una R. Significado correcto, equivocarse o cometer un error. Ejemplo, es humano de errar. Vagar sin rumbo, uso menos común. Ejemplo, erro por el desierto durante días. Errores frecuentes. Escribirlo con H inicial, errar mezclando ambos términos. Incorrecto, erré al elegir esa carrera. Cuando no es así, error. Correcto, erré sin H al elegir esa carrera. Usar el participio incorrecto. He errado en mi decisión. He errado sin H en mi decisión, ¿no? Diferencias claves, pues es la letra, la H, más doble R y sin H y una R, ¿no? Verbo modelado, ar, como cerrar, irregular, como yo hierro, ¿no? Participio errado y errado. Familia léxica, herradura, herrero, error, errante, erróneo. Regla no técnica, errar lleva H como herradura, objeto de mectal para caballos, errar se asocia a error sin H y con una R, ¿no? Ok. Entonces aquí yo le pregunto, en ese mismo orden de ideas, se podría decir que errar con H es de caballos y errar sin H es de humanos, ¿no? Y por acá lo ponemos y lo que me contesta es que, vamos a ver, dice amente, ¿no? Tu regla mnemotécnica es perfecta. Errar con H, asociación. H de herradura más caballo es errar. Ejemplo, el herrero hierreó pasado de errar al caballo con nuevas herraduras. Errar sin H, error sin H, más humanos de errar. Errar es humano, pero corregir es sabio. Nota adicional, el verbo errar es irregular en algunas conjugaciones, como por ejemplo, yo hierro, no, yo erro. Ellos hierran, no, ellos erran. Es con Y, ¿no? Ok, y bien, ¿cuánto tiempo llevamos? Llevamos 13 minutitos, entonces esto está bien. ¿Y por qué se da esto? Bueno, esto se da porque acuérdense que hablamos de la inteligencia, estamos hablando del laberinto de la soledad y dentro de los temas que viene manejando el número 7 es la inteligencia mexicana. En ese mismo orden de ideas, el autor nos dice que dentro de la inteligencia mexicana, lo siguiente, ¿no? Incurría incurriría en una grosera simplificación quien afirmase que la cultura mexicana es un reflejo de los cambios históricos operados por el movimiento revolucionario.
Más exacto sería decir que esos cambios, tanto como la cultura mexicana, expresan de alguna manera las tentativas y tendencias a veces contradictorias de la nación, esto es, de esa parte de México que ha asumido la responsabilidad y el goce de la mexicanidad. En ese sentido, si se puede decir que la historia de nuestra cultura no es muy diversa a la de nuestro pueblo, aunque, aunque esta relación no sea siempre estricta, ¿no? Y es que, pues dentro de la cultura mexicana, pues existen un sinfín de simbolismos, de eh, de temas, de mitos, de leyendas, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto en muchas ocasiones da a algo muy curioso que conocemos cuando es excesivo a una mitomanía. Y para comenzar a definir lo que es la mitomanía, primero debemos de entender precisamente o justamente lo que es un mito. Cuando nosotros hablamos de un mito, hablamos de un relato tradicional de carácter simbólico que busca explicar aspectos fundamentales de la existencia humana, el origen del mundo, fenómenos naturales o normas culturales. Surge de la imaginación colectiva y por eso también hemos hablado muchas ocasiones de la psicología de las masas, porque es lo que lleva a esa imaginación colectiva, pues a tomar alguna clase de situación o tradición como verdadera, es decir, todos aceptan una versión de tal hecho y se acepta como un mito o una tradición, ¿no? Y suele involucrar seres sobrenaturales, dioses o héroes en ese mismo orden de ideas. También por eso hablábamos, por ejemplo, por el día de ayer o antier, de Atenea, ¿no? Que pues es una figura mitológica a la que se le atribuyen ciertas características, ¿no? Y que ha sido también este tipo de figura recurrente, pues en todas las reflexionadas que hemos tenido en estas reflexionadas que a veces hacemos en la mañana, a veces las hacemos ya un poquito más avanzada la, el día, pero que al final del día sí son importantes para entender pues este tipo de cosas, ¿no? Y es que en muchas ocasiones lo que se llega a decir, y por eso yo se los decía, yo no hablo de algo que no he visto porque no estoy seguro o no tengo la certeza. Caso contrario, lo que ha pasado y que hemos demostrado aquí, cuando yo digo algo de lo que estoy seguro y que en muchas ocasiones no lo había dicho, porque yo sé que, por ejemplo, ayer o antier les mostré cosas que no les había dicho, no les había mostrado, que de hecho no sabía, porque pues estaba iniciando procesos legales, pero que yo conozco o que yo tengo en mi mano desde el principio. Y les voy a poner un ejemplo. Ustedes se dieron cuenta que, pues mi mamá de alguna manera fue la que dio algunas versiones, pero ella sabía que, por ejemplo, había venido policía de investigación porque ella la atendió, policía de investigación de nombre Anabel, ella la atendió. En ese mismo orden de ideas, yo ya sabía, yo tenía el documento en mi mano, yo ya lo había leído y en muchas ocasiones, cuando todavía mi mamá vivía aquí en México, le pregunté, oiga, ma, fíjese que estoy esperando que vengan y me toquen la puerta. Es muy probablemente venga una mujer policía, viene en una patrulla negra que dice PDI, no sea malita, si tocan me avisa, ¿no? Entonces, pasaba un rato, yo sabía que no iba a venir a tocar nadie, yo me volví a subir a mi cuarto, pasaba un rato y bajaba y le preguntaba, ¿ya vino? ¿Alguien tocó la puerta? Nada, ¿no? Me decía, no, no, nadie vino. Y yo le decía, y no se dio cuenta si vino el día de ayer y ya es cuando incluso, pues, el lenguaje corporal de mi mamá cambiaba.
es cuando yo confirmaba lo que decía el documento. Mi mamá me estaba mintiendo, me estaba diciendo pues una mentirilla, ¿no? Así mero, ¿no? ¿Por qué? Pues hay mucho contexto del cual todavía, sobre el contexto, ese sí todavía no puedo hablar, pero sí existe un contexto como tal. Pero cuando este tipo de cosas ya se hacen en exceso, pues sí, ya comenzamos a caer dentro de lo que es una mintomanía que, pues, por supuesto, tiene implicaciones legales, ¿no? Artículo 247, 386 del Código Penal Federal, 250, eh, Código Nacional de Procedimientos Penales, Código Civil, eh, ¿cuál es esa? Código Civil, ¿no? También. Este es muy de abogados, de divorcios, en fin, ¿no? Ya iremos desarrollando en estos días estos temas, nos vamos a ir con calmita. ¿Por qué? Pues porque son importantes. Sí es importante que lo conozcamos porque este tipo de cosas sí llegan a constituir un delito, sobre todo cuando va en el ámbito legal, ¿no? Y sobre todo en el penal, ¿no? O sea, no es de tomarse a la ligera. Y por eso se los he dicho y se los vuelvo a repetir, yo difícilmente hablo de algo que no conozco, que no tengo el contexto o que no tengo la prueba, ¿no? Así que ya se nos terminó el tiempo, pues por hoy es todo, pues ya unos a desayunar, ¿no? Porque pues sí amerita, ¿no? ¿Oh? ¡A la cresta! ¿Oh?